Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, edificándonos, formándonos, transformándonos. Gracias, Señor, porque nosotros no elegimos cómo nos cambias y nos transformas, pero siempre eliges la mejor manera de hacerlo. Y te damos gracias por cada uno de estos que están aquí un sábado a la noche. Gracias, Señor, recompénsalos por el sacrificio que hacen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero compartir una enseñanza. A ver, alguien me tiene que... No, a él no. Maneja mi tiempo, por favor. Sí, él no, porque él me dice así. No. Quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca de qué significa ser un hijo y una hija. Nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Ustedes se fijaron que Jesús, ¿a quién vino a revelar? ¿A quién? Al Padre. Y entonces, ¿por qué se llama Padre? ¿Hay un soltero acá? ¿Quién es un soltero que no tiene familia? ¿No tenés familia? ¿No tenés hijos todavía? Entonces no podés ser madre. Solamente alguien que tiene descendencia, que tiene hijos, puede ser llamado papá, madre y padre. Entonces lo que Cristo vino a revelar no era al yo soy y al soberano que los judíos conocían. Él vino a revelar y mostrar ¿a quién? Al Padre. Cuando él le decía a los judíos, a mí me mandó Abba. Y entonces ellos decían, sí, Abba Avinu, que significa el Padre Abraham. Y él le decía, no, ese no. Yo vine a revelar al Padre Celestial. Y entonces ahí se le quemaban todos los cables a los judíos, porque no entendían lo que era. Ellos nunca vieron a Dios como un padre. Y ellos nunca se sintieron hijos. Aunque Dios le dijo que eran hijos, mi hijo Israel, pero ellos nunca entendieron eso de Dios como su papá. Y yo en esta noche quiero hablarles desde el punto de vista del Nuevo Testamento. No solamente quiero hablarles acerca de lo que significa hijo, pero también quiero mostrarles cómo, en mi caso, yo entiendo los principios bíblicos, cómo los entiendo, cómo los analizo y cómo los presento. Y por eso hoy quiero hablarles acerca de los hijos y las hijas del Padre. Amén. Juan 1:1, ustedes conocen este pasaje, dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, diga engen. ¿Se fijó la palabrita esa gen? Entonces los hijos que son hijos del Padre tienen el gen de ¿quién? ¿Cómo? Y yo tengo el gen de mi papá, los genes de mi papá, y ustedes tienen los genes de su papá. En mi nueva creación tienen los genes de el Padre Celestial. Y aunque yo esté registrado en el registro civil, yo nací en Rosario y yo tengo una copia de mi acta de nacimiento. Párate de pie y saluda. Yo tengo una copia de mi acta de nacimiento y ahí en mi acta mire qué cosa, en mi acta de nacimiento no solamente dice mi nombre, pero dice el nombre de mi mamá y el nombre de mi papá, dice la hora en que yo nací, dice obvio la clínica donde nací, y también me fue curioso que se menciona un testigo. ¿Qué significa? ¿Qué hay que ir cuando se registra hay que llevar un testigo? Que da fe. Entonces seguramente que en el registro civil donde ahí de Rosario mi nombre está empadronado. ¿Por qué? Y porque yo nací en esa ciudad. Nosotros estamos empadronados de donde viene nuestro papá. Amén. Y tenemos los genes de nuestro
Amén. Entonces, qué lindo, porque los que son engendrados de sangre somos nosotros, pero nosotros no somos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, pero somos engendrados por voluntad de Dios. Amén. Entonces, quiero mostrarles, y no se asusten, pero en el Nuevo Testamento está la palabra hijos, después está la palabra hijos y después está la palabra hijos. Son tres palabras distintas. Y para los que estudian, ahí le puse no solamente la palabra en el original, pero le puse el número de la concordancia Strong. ¿Alguno tiene la concordancia? ¿Usan la concordancia? Bueno, ahí está el número. ¿Por qué? Porque en una concordancia, si buscas la palabra hijo, te va a salir todos los pasajes donde está la palabra hijo. Pero te vas a dar cuenta que hay versículos donde está la palabra hijo que tienen un numerito distinto. ¿Sabes lo que significa eso? Que son diferentes palabras. Entonces, en el Nuevo Testamento está la palabra hijo, después está la palabra hijo y después está la palabra hijo. Son tres palabras distintas, absolutamente distintas, que tienen un significado absolutamente diferente. Y entonces ya nosotros hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que la Biblia interpreta a la Biblia. Es decir, la Biblia a mí me dice lo que Dios quiere expresar. Y aquí están las tres palabras. Ahí está la palabra nepios, que significa niño, niñito. Ahora se lo voy a definir. Está la palabra teknon, que significa joven o adolescente. Y después está la palabra, la más hermosa, que es la palabra huyos, que significa hijo maduro. Hijo maduro. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ahora ustedes se van a fijar que estas palabras están usadas en diferentes versículos y tienen un significado distinto. Y yo voy a comenzar con nepios, porque nepios significa un hijito. Ok, mire bien cómo se ha traducido la Biblia. Muchas veces se usa la palabra, por ejemplo, niños. Y no es niños, es hijitos. Bueno, ¿cuántos de ustedes viven en una casa? En un barrio. Y en el barrio hay niños. ¿Hay niños en tu barrio? Corriendo por ahí. Pero no son tus hijos. ¿Cómo? No son tus hijos. Hay una diferencia entre niños e hijos. Entonces, la Biblia hace un énfasis muy determinado en decir, esta palabra no tiene que ver con un niño, tiene que ver con un hijito. Con un hijito. ¿Por qué? Los niños, en mi barrio puede haber un niño de 7 años que va a la misma escuela, que se parece a mi nieto, y que son amigos y juegan juntos, pero mi nieto es mi nieto. El otro es un niño. Acá, no sé, me molesta un poquito porque aquí se usa mucho como que cuando uno se encariña con alguien te llaman tío. Tío, a mí me molesta eso. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo 5 sobrinos y ellos son los únicos que me llaman tío. Y cuando alguien viene y me llama tío, como que ¿Por qué? Porque no son mis hijos, no vienen de mi sangre. Mis sobrinos son mis sobrinos, los hijos de mi hermano. Entonces, la Biblia interpreta la Biblia y un hijo, esta palabra nepios es la palabra hijito. Hijito. ¿Por qué? Porque es un hijito menor. Literalmente es un hijito que no habla. A ver, mamá, ¿cuánto se acuerdan cuando ustedes le decían al nene o a la nena, ¿qué te duele? Lloraban, ¿verdad? Uno se daba cuenta que tenía una infección en el oído o no sé, que le dolía la panza, pero no te podía. ¿Saben por qué? Porque son hijitos, no se saben expresar.
Entonces, esta palabra es una palabra que expresa cómo es un hijito que no puede hablar, no tiene lenguaje, no se sabe expresar, es un niñito, pero también es un niñito porque no tiene habilidades. Amén. ¿Alguna vez usted vio bueno, le puedo mostrar video de mi nieta cómo come? La mitad de la comida se la come y la otra mitad decoró toda la cocina. Es una decoradora. O encima, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Y porque no tienen habilidad, no tienen la habilidad de sus manos, de sus dedos, todavía no tienen su cerebrito desarrollado. Bueno, esa es la palabra hijito. Y yo le voy a empezar a leer algunos pasajes donde está esa palabra, hijitos. Y le vamos a sacar el significado espiritual a lo que es un hijito. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Jesús entra al templo y empieza a sanar a los enfermos, ciegos y cojos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, ¿a quién? ¿Ve cómo está ahí escrito? Dice muchachos, pero la palabra no es muchachos, es nepios, los niñitos, los hijitos. Entonces dice que los hijitos, aclamando en el templo, diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños. Ahí Jesús dice, de la boca de los hijitos, de los nepios, de los hijitos y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ok, te doy la primera definición, agárrate. Un hijito espiritual es un hijito que grita, que alaba y que testifica cuando ve un milagro. Cuando todo está lindo y todo está bueno, ahí están todos los hijitos. ¡Uy! ¿Te diste cuenta? Un hijito se emociona cuando hay alegría, cuando hay gozo, pero un hijito, cuando las cosas no van bien, y ahí te das cuenta quién es hijito y quién no es. Lucas 10 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los hijitos. Sí, al Padre así le agradó. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí lo que Jesús dice, después le voy a leer el resto. Jesucristo dice, ustedes vinieron acá gritando y alabando y contentísimos porque los demonios se les sujetaban. Son hijitos. Entonces después le dicen, regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Se acuerdan? Entonces, claro, ustedes... Nos ponemos todos contentos cuando hay bendición, nos ponemos todos contentos cuando alguien se sana, cuando hay un milagro, cuando hay una manifestación. Pero los que se... Y está bien, vamos a alegrarnos, pero si solamente nos alegramos cuando hay esa manifestación, entonces somos espiritualmente hijitos. Primera de Corintios dice, de manera que yo, hermanos, y esta es difícil, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a hijitos. Ahí te das cuenta quiénes son hijitos. ¿Por qué? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Dígamelo, ¿qué dice ahí? Celos. No sois carnales y andáis como hombres. Ahí están las celo, contienda y disensión. Hijitos. Pueden haber organizaciones, pueden haber... ustedes saben que muchas organizaciones que hoy que existen hoy se dividieron y se pelearon por una estupidez. Y son obispos, superintendentes, presidentes, teólogos, pero espiritualmente son... Amén. Yo no lo dijo, lo dijo Pablo. ¿Está bien?
Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es un ¿qué? Un hijito, no un hijo, un hijito. En nada difiere del esclavo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, y no difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que nosotros, cuando éramos hijitos, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, los elementos básicos del mundo. Primero le quiero decir que un niñito, un hijito en el reino de Dios tiene que obligatoriamente estar bajo tutores, consejeros y maestros y curadores, maestros. Tiene que obligatoriamente. ¿Por qué? Y porque a un hijito no le gusta aprender, pero tiene que someterse, tiene que tener enseñanzas. Igual que un hijito de 4, 5, 6 años, yo no puedo darle a mi nieto ahora va a cumplir 11 años la semana que viene, y ya mi nieto sabe, él en su mente, escúchenme bien, él en su cabecita, porque lo voy a buscar a la escuela, y él en su cabecita, él sabe manejar. Él sabe manejar, él sabe que aprieto ese botón y se prendió. Él sabe que puedo ponerlo en marcha y él ya sabe. Él sabe que puede darle vuelta. Él sabe, aunque tiene 11 años. Pero ¿sabe qué? Es un hijito. Es un hijito. ¿Ustedes entienden? Es un hijito. Entonces, Pablo dice, mientras tanto que el heredero es hijito, puede tener la fortuna del mundo entero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Puede tener multimillonario, multibillonario, pero no hay ninguna diferencia entre un hijito y un esclavo. De hecho, los esclavos en aquel tiempo eran los que le enseñaban a los niños. ¿Sabe cómo se llamaban los maestros? Se lo digo en el original, ustedes se van a dar cuenta. Paidagogos, de donde sacamos la palabra pedagogo o pedagogía. Era un maestro. Se le ponía a ese niño un maestro que lo enseñe continuamente. Era un maestro que le enseñaba desde muy pequeñito hasta, escúcheme bien, hasta que el padre decidía que ya había aprendido en el tiempo señalado. ¿Quién decide? En el tiempo. A mí me impresiona, por ejemplo, que Jesús a los 12 años, no a los 13, a los 12. Porque a los 13 los niños judíos ya eran hombres. Por eso el Nuevo Testamento hace mucha énfasis que era a los 12 años. Porque a los 12 años todavía era un hijito. Y va y habla con los doctores de la ley. Y después le voy a mostrar qué hizo. Pero se vuelve a Nazaret, se somete, se sujeta a sus padres, sigue creciendo en favor y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero de los 12 años hasta los 30 no sabemos lo que Jesús hizo. Si ustedes leen alguna literatura de que lo que hizo Jesús, quémela. Quémela, porque fue escrito por una persona que comió demasiado, tuvo un sueño medio raro y escribió algo. Pero no tenemos nada certificado, nada de seguro de lo que Jesús hizo de los 12 a los 30 años. Lo único que yo sé es esto, que a los 30 años Jesús dice, está bien, me llegó el tiempo señalado por el Padre. Y se va al río Jordán a ser bautizado por Juan. ¿Cuándo se fue? Se fue a los 29. Mire, los rabinos judíos iban a la escuela de rabinato a los 29. Jesús esperó hasta los 30. Entonces, ¿cómo se manejaba él? Se manejó de acuerdo a los tiempos señalados de su Padre. Bueno, entonces, y Pablo dice, cuando éramos hijitos, cuando éramos niñitos, hijitos, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, los elementos básicos, del mundo, de la cultura. Entonces, fíjese cómo el Nuevo Testamento usa esta palabra hijito. Hijito es también una persona que tiene que estar bajo tutores.
y bajo enseñanza. No importa cuántos años tenga, porque esto no tiene que ver con edad, esto tiene que ver con el corazón, con la mentalidad de una persona. Bueno, Gálatas 4, mire lo que dice Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de comenzar un ministerio. Diga, a fin de perfeccionar. Diga, perfeccionar no significa perfeccionar. No significa perfeccionar. Perfeccionar es una palabra de la medicina. De medicina, que significa, es la palabra catartismos, que significa... ¿Cuántos se han quebrado algún hueso? Ay, mi hermano. ¿Quién se cree? ¿Qué te quebraste? ¿Qué? ¿Una pierna? ¿Qué te quebraste? ¿La espalda? Eso duele. ¿Alguien se qué te quebraste? Hermana, ¿qué te quebraste? ¿El brazo? Una pregunta a los que se quebraron un hueso, ¿verdad? Fueron al hospital, fueron al médico. ¿Y qué te hicieron? No, antes que te pusieron el yeso. Después que te hicieron la radiografía, ¿qué te hicieron? ¿Cómo? ¿Que te qué? ¿Te acomodaron el hueso? ¿Lo encajaron bien encajadito? Porque ¿qué pasa si no te lo encajan y después te ponen un yeso? ¿Cómo se sana el hueso? Mal. Entonces lo primero que viene es ¿qué? Encajar, ¿cómo? Acomodar, me gusta la palabra acomodar. ¿Acomodar el qué? ¿Sabe qué palabra es esa, perfeccionar? Es la palabra acomodar un hueso. Mira los 5 ministerios. Los 5 ministerios tienen un fin de acomodar ¿a quiénes? A los santos. A los santos para la obra ¿del qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos más hijitos. ¿Y qué clase de hijitos? ¿Cómo? Fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, fíjese cómo está escrito esto. Dice así. Dice que el Señor mismo Jesús, Jesús, cuando está ascendiendo, cuando está traspasando los cielos, ¿sí? Él constituye, Él distribuye estos oficios. No son ministerios, son oficios, son oficinas. ¿Y qué dice? Que estos 5 oficios son ¿para qué? Para encajar o acomodar a todos los santos para la obra del... ¿Cómo? Fíjese, nosotros, ¿cómo hacer? Esta es la iglesia católica romana, dio vuelta a la torta, porque puso a los ministros enfrente y a los que sirven sentados. Cuando Pablo dice, no, es al revés. Los que servimos estamos acá para encajar a todo el mundo y los que ministran son los que están allá. Porque los santos son acomodados para la obra ¿del qué? Entonces, ¿quiénes son los ministros? Diga, todos los santos. La Iglesia Católica le da vuelta, puso a la gente más importante acá y a los otros le dijeron, no, ustedes sirven. Es triste la historia, pero Martín Lutero, cuando empezó a enseñar en la Reforma, le empezó a decir a la gente que lo que ellos hacían, la obra de sus manos, era una adoración a Dios, era un ministerio. Y los religiosos dicen, no, nosotros somos los ministros. Y Martín Lutero le dijo, no, ustedes son los ministros, porque cuando ustedes siembran papas, le tienen que sembrar la mejor papa, porque le están sembrando una papa a Jesús. Y si hacen una silla, tienen que hacer la mejor silla, como que si Jesús
viene a tu casa a comer esta noche y se va a sentar en esa silla. Hacerle la mejor silla posible. Por eso cuando usted va a Alemania, está todo bien hecho. Le enseñó Martín Lutero que el tiempo era oro. Por eso los trenes llegan a las 14:29. No a las 14:30, a las 14:29. Y en la estación de tren hay un hombre con un uniforme así, con un reloj diciendo, asegurándose que llega a las 14:29. ¿Por qué? Porque la mentalidad, la religión ha cambiado todo, ha puesto a los que tienen que servir en la silla y han puesto a los que tienen que ministrar enfrente cuando es al revés. Nosotros servimos, ¿para qué? Para que cada uno de ustedes sean acomodados en la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque si no somos acomodados en la obra del ministerio, vamos a ser hijitos. Y hay mucha gente por acá que hacen fluctuar a la gente con doctrinas bien raras. Los nijitos son los que corren detrás de nuevas enseñanzas, de nuevas revelaciones. Yo, perdón, hermano, escúcheme bien. Yo todavía no entiendo Génesis 1. Déjenme entender Génesis 1 y después me voy a Génesis 2. Y hay gente que quiere entender, qué sé yo, todos los misterios del universo. Y vamos a tratar de entender lo que tenemos primero. Porque siempre, históricamente, los últimos 2000 años, siempre han habido gente que se han inventado cosas. Ya en el primer siglo había gente inventando. Ahí se salieron los gnósticos en el segundo siglo, padres de la iglesia que tuvieron sueños medio raros y vieron un apocalipsis diferente. Hay un libro que se llama Bel y el dragón. Es un libro que acompaña el libro de Apocalipsis. Porque fue escrito por un santo, por un hombre bien piadoso, pero que tuvo, no sé, comió de mucha pizza, no sé, qué sé yo lo que comió. Hijitos, Hebreos 5. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es hijito. ¿Por qué dice que es inexperto en la palabra de justicia? ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros no somos justificados por obras? No somos justificados por obras. ¿Por qué somos justificados? ¿Y por qué hay mucha gente, la gran mayoría de los creyentes todavía están tratando de ganarse la vida eterna, portándose bien, haciendo esto? ¿Por qué? Porque son hijitos. No son expertos en la palabra diga justicia, de justificación. El que entiende lo que nosotros hemos recibido, aleluya, entiende que la salvación, diga, es un don, es un regalo que yo no me merezco. Es como que si no es tu cumpleaños y alguien te viene a dar un regalo y vos le decís, no es mi cumpleaños, no, yo te lo doy porque me da la gana dártelo. No te lo mereces, pero te lo doy. Y el don de Dios es aún peor, porque Dios nos preparó un don cuando nosotros éramos enemigos de Él. Enemigos de Dios. Y Dios, por su misericordia y por su pura gracia, la salvación es muy clara. Nosotros somos salvos por diga, gracia. Y la gracia se apropia a través de nada más. No le agregues. Si vos le agregas algo a eso, ya sos inexperto en la palabra de justicia. Nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios. Porque a Dios le dio gusto, alegría y placer y deleite salvarte. ¿Se acuerdan lo que le dije anoche? Lo que Pablo dice en Gálatas 1, dice, porque Pablo dice, yo
Yo fui elegido desde el vientre de mi mamá. Es decir, cuando él estaba golpeando y estaba mandando a creyentes a la cárcel y los estaba abusando y torturando, Dios lo estaba mirando y le estaba diciendo, yo ya te elegí. ¿Cuándo? En el vientre de tu mamá. Entonces, tenemos que entender que nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por buen comportamiento. Claro, el buen comportamiento viene a razón, como fruto de que hemos recibido un regalo tan grande, hemos recibido un perdón tan grande, hemos recibido un tesoro que no se puede explicar, que claro que yo no quiero ofender a mi Dios, claro que yo no quiero ofender a mi Jesús. ¿Por qué? Y porque me perdonó, me dio vida eterna, me dio el don más grande que puede existir en el universo, y por eso yo entonces, pero yo no, escúcheme bien, diga conmigo, nadie es salvo por la santidad. No soy salvo porque es por la santidad. Yo soy salvo por la gracia de Dios, y la gracia de Dios la recibí porque yo puse mi fe en Cristo Jesús. Ahí está. Esa es la salvación. El que no entiende eso todavía es ¿cómo? Un hijito. Hebreos 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Los que ya pasan de ser hijitos ya no andan buscando eso. Nosotros hemos cometido muchos errores. Bueno, el apóstol y yo, nada más, ustedes no. Pero yo le oraba a medio mundo. Lo que se movía le metía la mano. Sí. El otro día fui a una iglesia hermosa y entonces estaba predicando y ya, ustedes saben, ¿vieron como cuando los predicadores ya usted sabe que están terminando? Más o menos. Entonces yo me asusté porque yo estaba terminando y de repente la gente se empezó a poner de pie y se paró en el pasillo. Y yo me pregunté, pero ¿por qué están parados? No, estaban parados porque sabían que apenas yo decía amén, iban corriendo al altar. Y yo tuve que hacer algo le cuento, ¿no? Porque esto es una escuela de ¿qué? De líderes. Ok, le cuento. Tuve que hacer algo drástico. ¿Por qué? Y porque pasó todo el mundo y los que estaban ahí ministrando empezaron con toca, porque la gente pasó a recibir sanidad del corazón y a ser libres de dolor y de trauma. Entonces empezaron, toca, Señor, Espíritu Santo, ahí va. Y yo lo dejé gritar por 10 minutos. Viste, yo ya tengo 72 años. 72. Me tengo que respetar porque yo soy más grande. Ok. Entonces, cuando uno llega a mi edad, ¿sabe qué? Yo digo lo que me sale. Ya no me cuido más. No me cuido. Entonces me paré y digo, espere, silencio. Mandé a todo el mundo a callar. Toca. Ahora. Espíritu Santo. Digo, shh, silencio. Se le digo, abran los ojos. ¿Cuántos quieren ser sanos? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a perdonar a nuestros deudores. Yo no le dije los que te ofendieron, a tus deudores. Jesús nos mandó a perdonar a nuestros deudores, nuestras deudas. Y tuve que me tomó como 15 minutos. Pero les hice hacer la oración del perdón, les hice hacer todo eso. Y entonces ahí la gente empezó a recibir. Pero el toca. Y ahora, eso no sana a nadie. ¿Saben por qué? Porque esas son las doctrinas, los fundamentos del arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina y la imposición de... Escúchenme bien, la imposición de manos, la Biblia me dice, ¿saben quiénes imponen manos?
No solamente el pastor y no solamente los líderes, los ancianos de la iglesia, los diáconos, los líderes que tienen autorización para hacerlo. Eso de imposición de mano, nadie tiene una mano más especial que la otra mano. Porque el que te toca no es la mano, el que te toca es el Espíritu Santo. Amén. Ok, pero como, si yo no entiendo eso, entonces soy un un hijito. Y ahora viene la segunda palabra para hijo, que es la palabra tecnón. Y tecnón es un hijo adolescente, porque el adolescente adolece. Y el adolescente es un joven. Es un joven. ¿Y qué es un adolescente? Un adolescente es alguien que desea los privilegios de una palabra mayor, pero no quiere la responsabilidad. Mi hijo, papá, yo necesito un coche. Sí, ok, está bien. Sí, pero ¿quién va a pagar el seguro? Y si se rompe, ¿quién paga? No, él quería un auto, un coche. Y yo le tuve que decir, espera, tener un coche implica responsabilidad. ¿Por qué? Por un joven quiere la responsabilidad. ¿A qué hora voy a volver, papá? Mamá, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Y quiere salir porque se piensa que es un adulto y puede volver a las 2 de la mañana. No. Ese es un privilegio solamente para una persona mayor. Para un adolescente no. Entonces, esta palabra está usada y ahora ustedes se van a dar cuenta que ahí estamos la mayoría adolescentes, jóvenes. Miren lo que dice Lucas. Y aconteció que en 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Pero miren lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo? Oyéndoles y qué. Díganme otra vez, ¿qué estaba haciendo? Le estaba dando una clase maestra. Le estaba dando una cátedra. ¿Jesús el Hijo de Dios? No. Los escuchaba y después le preguntaba. Y a todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, él solamente preguntaba y después cuando le preguntaban él respondía. Y cuando le vieron se sorprendieron. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? Yo no entiendo, esta no la entiendo. Explíquemela ustedes porque yo no la entiendo. Si yo no veo a mi nieta o a mi nieto por 5 minutos, me sube la presión. Si estoy en la iglesia, en el culto, hay, no sé, 300, 400 personas y ahí está mi nieta que se cree que es la dueña de la iglesia, la de 2 años, y entonces ella va hablando con todo el mundo. El otro día hay un triciclito en la escuela dominical, se subió al triciclo y entró al templo, el triciclo, y la gente le hace fiesta y le digo, no le hagan fiesta, porque ella sé que se sube al púlpito y quiere el micrófono. Es una niña, tiene 2 añitos. Entonces, si nosotros nos ponemos nerviosos cuando nos vemos a la nena por 5 minutos, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Búsquenla. Imagínate María y José se van al templo 3 veces por año en una de las fiestas y después se vuelven. Ellos vivían, el templo estaba en Jerusalén, ellos vivían en Nazaret. A pie se fueron. El viaje en colectivo dura de Nazaret a Jerusalén, son 2 horas, sin tráfico. A pie, 2 semanas. Entonces, ellos se iban como en una caravana de miles de personas, y María y José se van en la caravana. Y después de, ¿cuántos días? 2 días se dan cuenta que Jesús no está con ellos. ¿Me puede explicar eso? Adriana, ¿me puede explicar esa? No, yo no la sé explicar. No sé, qué sé yo. Y después de 2 días, ¿dónde está el nene? No sé, y salen, pero espera. Como estaban a 2 días, tuvieron que volver. ¿Y cuánto tiempo le tomó? Y lo encuentran en el templo. Y mira lo que le dice María. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre.
hijo. Ahí no lo llama nepios, lo llama tecnón, lo llama jovencito. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con... Subir la presión a María. El azúcar, la presión, de todo. 4 días sin ver al nene. Pero la madre lo llama joven. Joven. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Escúcheme bien, mire a este niño jovencito, 12 añitos. Era un jovencito. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía. Es decir, crecía, esta palabra significa había movimiento en su vida, había madurez en su vida. Iba hacia adelante en sabiduría, que significa conocimiento, y práctica. Esa palabra sabiduría no significa conocimiento intelectual, significa conocimiento y después conocimiento que se aplica a la vida. Conocimiento en la práctica. Y en estatura, esa es la palabra para edad, porque crecía, y en gracia, en favor. Es decir, Jesús era un jovencito que andaba por Nazaret y todo el mundo lo saludaba. Y todo el mundo le ofrecía un refresquito y un sandwichito y un platito de esto. Y tenía gracia para cerca, con Dios significa cerca de Dios y cerca de los hombres. Qué lindo. Porque el que está cerca de Dios tiene favor. Aleluya. Ese otro mensaje. Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser, pero ahí no dice de ser. Les dio autoridad para llegar a ser. Para llegar a ser hechos que jóvenes de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque cuando yo comienzo a caminar con el Señor, yo no me hago maduro de repente. Yo empiezo a caminar con el Señor. Entonces, Él me da autoridad, primeramente me da potestad para que yo sea un joven y que me comience como Jesús. Dice que crecía. Crecía. Miren, ayer estábamos hablando de esto. En Génesis 1, yo todavía estoy tratando de entender Génesis 1, ¿está bien? Oren por mí para que yo lo entienda. Amén. Pero Génesis 1 dice, en el principio Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Diga, creó. ¿Cómo? Pero después hay otra palabra que algunas veces en nuestra Biblia dice creó, pero no es creó, es formó. Formó. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no creó al hombre? Dios lo formó del polvo de la tierra. ¿Por qué? Y porque Él primero primero crea el polvo y después le da. Todo lo que Dios crea, después Por eso Él te hizo una nueva creación y desde que te hizo la nueva creación te ha estado. No te formó de golpe, y todavía nos está. Y es también, transformando, es la misma palabra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, entonces es Él una nueva creación, pero ahí comenzó el proceso, porque de ese momento en adelante Él empieza a formarte. ¿A quién empieza a formar? A los jóvenes, a un joven, porque te está llevando hacia un destino. Juan dice, hijitos. Dicho sea de paso, Jesús, interesante, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, ¿sabe cómo los llamaba? Hijitos, jóvenes. Se lo digo como nosotros decimos, muchachos, siempre los llamó muchachos, porque ellos todavía no habían madurado. No. ¿Sabe cuándo maduraron?
Pasaron años. Pero Jesús siempre lo llamó tecnón. Muchachos, siempre, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Y porque le dijeron, ¿qué le dijeron a él? No, Señor, ¿dónde vas? Bueno, ustedes no saben. No, yo quiero ir, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, no, donde yo voy no podés ir, porque todavía te falta. ¿Se acuerdan de los hermanitos, los hijos del trueno? ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? La mamá era la mamá del trueno. Porque fue la madre que le fue a Jesús, le dijo, rabí, mis dos nenes, uno a la derecha, uno a la izquierda, cuando vengas a tu reino. Y Jesús dijo, no, son todavía muchachos. Ellos no saben la copa que tienen que tomar. Y ellos le dijeron, sí, claro que sabemos, claro que la sabemos. Bueno, está bien. Jóvenes. 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a hijos jóvenes en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni eras capaces todavía, porque aún sois carnales. Y aquí viene la inmadurez. ¿Sabe lo que hace un joven? A ver. Bueno, aquí no somos todos, ya hay gente madura, pero hay una característica que tiene el joven, que el jovencito de 13, 14, 15 años no se va a ir a comprar cualquier par de zapatos. No se va a ir a comprar cualquier camiseta. ¿Entienden? Yo me pongo cualquier, lo que vea, lo que me conviene, lo que está limpio me lo pongo. No, pero un jovencito no. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes se comparan. Y ven al otro que tiene ese zapato y ¿qué quieren? Quieren ese tipo de zapato. La camisetita. Cuando llegué, me encontré con un amigo mío que tenía una camiseta, tenía como 24 agujeros. Yo digo, pero che, ¿qué sos? ¿Un linchera? No, dice, así ahora se usa, con toda agujereada. ¿Se fijaron cómo los pantalones que vienen todos rotos? Le digo, el otro día le dije a mi hija, ¿necesitas que te lo arregle? No, vienen así. Y después me dijo que los que vienen todos rotos valen 4 veces más. ¿Por qué? Porque hay algo de el que siempre se anda comparando. No entiende que los propósitos de Dios en cada una de nosotros, pero esto lo entiende solamente un maduro. El propósito de Dios en mi vida es único para mí. Único. Es único. Y que yo no me puedo comparar con otros. Entonces aquí viene, porque dice, y Lucas dice, entonces se enojó. Ah, no, esta es brava. ¿Está listo para esta? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo sin vergüenza? Le dijo, yo no voy a esperar que te mueras, papá. Dame lo que me toca ahora, aunque estás vivo. Se llevó toda la herencia y se la fue y se la malgastó toda. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vuelve y el padre, ¿dónde estaba? Esperándolo. ¿Se acuerdan? Que estaba esperándolo, lo abrazó. Bueno, el hermano mayor, ¿se acuerdan del hermanito mayor? Bueno, dice, entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta. Y salió, por tanto, su papá y le rogaba que entrase. Mire qué padre. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y el padre, ¿qué le dijo al hijo mayor? Hijo joven. Lo llamó tecnón, hijo joven. Hijo joven, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe cómo llamó al hijo mayor? Que nunca le desobedeció, que siempre le fue fiel. Lo llamó hijo inmaduro.
Después le voy a decir cómo el Padre llamó al Hijo pródigo. Romanos 8, a mí me encanta esto. Mira lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿cómo? Hijos jóvenes. Y si hijos jóvenes, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, diga sí. ¿Cómo? Sí. Sí es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces fíjese lo que Pablo dice en Romanos 8. Romanos 8 dice que los hijos jóvenes, los hijos que todavía no han madurado pero son hijos, son los que saben que son hijos y que saben que el Padre se llama Abba Padre. Tienen conciencia de que Dios es su papá. Tienen conciencia. Y saben que Dios es su Padre. Entonces dice que el Espíritu mismo le da testimonio que somos hijos y que Él es nuestro Padre y que somos herederos. Pero después le leo el resto del pasaje de Romanos 8. Primera de Tesalonicenses 2 dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios. Si usted es líder, se va a encontrar con creyentes que tienen que ser tratados con guantes de seda. ¿Por qué? Hay que tratarlos con ternura. ¿Y saben qué? Si necesitan ser tratados con ternura, si somos maduros, los tratamos con ternura. No le decimos, qué vergüenza, soy malcriado. No. Si Pablo los trató con ternura, nosotros también. Amén. Entonces, ¿quiénes son esas personas que hay que tratarlas con ternura? A los jóvenes inmaduros, a los adolescentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus, ¿qué? Los traté como un padre a sus hijos jóvenes. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo le tuvo que enseñar a los tesalonicenses, como eran jovencitos, adolescentes en la fe, le tuvo que enseñar, primeramente los tuvo que exhortar. Exhortar significa animar, dicho sea de paso, no significa retar. Exhortar significa animar. Los tuvo que animar y los tuvo que consolar a cada uno de ellos y les encargaba que caminen digno de Dios. Porque necesitaban, a un creyente que ya es maduro no hay que decirle cómo tiene que caminar, ya sabe cómo tiene que caminar. Pero un jovencito en espiritual, ahí está, los hijos jóvenes. Gálatas 4 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, ¿qué? Que formado. Ya son nueva creación, ya Dios hizo la creación, ahora Dios tiene que, porque son todavía jóvenes. ¿Me están siguiendo? Bueno, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dame un minuto para esto, porque a un creyente joven y maduro, adolescente y maduro, siempre hay que insistirle de que Dios nos perdona, Dios te perdona, la sangre de Cristo te cubre, la sangre de Cristo te limpia. ¿Y por qué? Porque siempre andan con la culpabilidad encima. Que metí la pata por acá, que hice esto, que hice el otro, y uno se da cuenta. No, nosotros que nos paramos delante de personas, nos damos cuenta mirándole la cara cuando empieza la adoración, nos damos cuenta cuando hay gente que ni puede levantar la mano. ¿Por qué? Porque están siendo aplastados, tienen culpabilidad encima. Bueno, a esos jóvenes, adolescentes y maduros hay que decirle que tus pecados han sido. Y muchas veces, aunque se lo digo, no me lo creen. Todavía quieren, no sé, se quieren subir a la cruz, quieren sufrir por el perdón, cuando Jesús ya pagó el precio, ya Él estuvo en la cruz. Amén. Y Él dijo, consumado es. Y cuando dijo consumado es, fue consumado tu perdón. Amén. Ok, muy bien.
Esta es mi palabra favorita. Es la última. Huios, que significa que hijo mayor, aprobado, maduro, listo para recibir la herencia del Padre. ¿Por qué es aprobado? Porque el Padre le puso tutores y maestros. Y el Padre iba todos los días a ver y le preguntaba al tutor, ¿qué tal? ¿Cómo va el nene? ¿Está aprendiendo? Sí, va aprendiendo. Bueno, mañana vuelvo. Y el Padre siempre... Y te voy a decir algo, ¿sabes quién es tu tutor? Se llama el Espíritu Santo. Él te enseña todos los días. Es el Espíritu Santo que es nuestro tutor. Pero escúchame bien, pero el Padre... A ver cómo aprende este. Y el Espíritu Santo dice, sí, le enseñé, pero no aprendió, se colgó. Que repita el año. No te rías. Yo he conocido a personas que siempre tienen la misma prueba. Hacen 29 años que tienen la misma prueba. Y siempre caen por el mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque no están escuchando al tutor. Y el padre le dice al tutor, dale, que repita de año, dale la misma prueba hasta que pase el grado. ¿Me entendieron ustedes? Yo no quiero eso, yo quiero pasar ya. Espíritu Santo, ayúdame, porque no quiero repetir. Amén. Mateo 1. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero mire lo que dice de María, pero no la conoció hasta que dio luz a un hijo. Del momento de antes del nacimiento, el padre llama a su hijo, hijo maduro. Hasta en el mismo vientre de su mamá, el padre decía, ese es mi hijo maduro. Yo solamente le quiero mostrar que este concepto de hijo maduro tiene un modelo. ¿Sabe quién es el modelo? ¿Cómo? Jesús. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo ¿qué? Maduro, amado, en quien yo tengo desde el principio. ¿Y por qué el hijo maduro? ¿Sabe por qué el hijo maduro? Porque esperó hasta los 30 años. Usted sabe, hay unos padres de la iglesia, hay unas cosas. El Corán mismo. A Mahoma cuenta el cuento de que Jesús dice que hizo un pajarito de barro y lo sopló y le dio vida y salió volando. Mentira. No tenemos ni idea de lo que Jesús hizo de 12 a 30 años. Lo único que yo te puedo decir es esto. Escúchame bien lo que te voy a decir. Jesús a los 12 años se volvió ¿a dónde? ¿A qué pueblo? ¿Y a dónde? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y su papá cómo se llamaba? José. ¿Y qué oficio tenía José? Obrero manual, dice el Nuevo Testamento. Era constructor. ¿Está bien? Y una preguntita. ¿Y qué le parece a usted que Jesús hizo? ¿Cómo? ¿Trabajó con quién? Empezó como aprendiz. Y una preguntita, ¿y de qué trabajó todos esos años? ¿De qué trabajó? Dígame. De constructor. Ok. Y ustedes saben que después de ese momento ya no se habla más de José. Porque muy probablemente José falleció. José era un hombre mayor cuando se casó con María. Era un hombre grande. Y posiblemente falleció. Pero ¿sabe quién mantuvo a su familia? El primogénito. Él mantuvo a su mamá y a sus hermanitos. Y si Jesús trabajó, y si Jesús se hizo responsable por su familia, pero escúchenme bien, aunque él fue responsable, aunque él no dijo nada, no predicó el evangelio, no enseñó, no fue nada, simplemente era uno de los que se sujetaban, tenía favor con Dios y favor con los hombres, pero no ejerció su ministerio hasta
hasta el día que fue al río Jordán y fue bautizado por Juan y el Espíritu Santo descendió sobre él, y en ese momento él comienza su ministerio. Y cuando él comienza su ministerio, al principio el Padre abre los cielos y dice: ese es mi hijo maduro. ¿Por qué? Porque me ha obedecido, ha esperado el momento del Padre, el tiempo asignado por el Padre. Wow. Y vino el tentador. Dicho sea de paso, después del bautismo, ¿dónde el Espíritu Santo, dónde los llevó? Pero si el Espíritu estaba yendo el Espíritu Santo, lo tendría que haber llevado a una cruzada evangelística, a los milagros. No, lo llevó ¿al qué? Al desierto a ser, no diga tentado, perdón, no diga más tentado, diga ser probado. ¿Cómo? ¿Le explico eso? ¿Se lo explico? Diga probado. Diga, hay dos palabras para probado. Hay algo que es probado para encontrar algo malo. Y hay algo que es probado para encontrarle algo bueno. Satanás lo quiso probar para encontrarle algo, pero él fue al desierto para ser probado para que le salga. Mire, si usted va al aeropuerto y se sube al avión y el piloto habla: damas y caballeros, ustedes tienen el privilegio más grande de volar en este avión, marca tal y modelo tal, el último avión de la tecnología, con toda la tecnología más avanzada, con lo más cómodo, el más rápido, lo más nuevo. Solamente le quiero decir que este avión nunca ha sido probado. ¿Sabe lo que yo hago? Abrime la puerta que me voy. Probalo vos. Todo tiene que ser probado para ser enviado. Y Jesús, en ese momento, el Padre dice: este es mi hijo maduro. Y el hijo maduro entonces lo manda a ser probado. Y el hijo maduro de Dios le escucha las palabras del tentador, que le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Escúchame bien, no entendamos bien lo que está pasando. Jesús se fue a ayunar. Ayunó 40 días. Es decir, no comió. Yo estuve en el lugar donde Jesús fue tentado, en el desierto de Judea. Yo estuve ahí. Créeme, hermano, escúchame bien. De día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Me acuerdo que cuando empezamos a caminar por ese lugar, nos decían, el guía nos decían: tome mucha agua, tome mucha agua, tome mucha agua. Y yo me olvidé de tomar agua y después de unos minutos me fijé que en mi brazo había como todo un polvillo blanco. Todo un polvillo blanco. Y entonces el guía se me acercó y me dijo: ¿sabes lo que es ese polvito? En el polvillo así, ¿sabes lo que es? Es la sal que te está saliendo. Porque cuando uno no transpira, transpira, pero el sol te lo seca inmediatamente y te queda la sal. Dice: tenés que tomar mucha agua. Bueno, Jesús no comió y no bebió agua por 40 días. Y no lo hizo como Dios, lo hizo como ser humano. Claro, y el diablo se le aparece en el momento más difícil, cuando estaba muerto de hambre, y le dice: ¿por qué no haces estas piedras que se...? ¿Sabés lo que le dijo? Le dijo: ¿por qué no usás tu unción para satisfacer tu hambre? ¿Por qué no usás el don de Dios para satisfacer tu hambre? Y Jesús le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda rema que sale de la boca de Dios. Después le dice, lo lleva a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo maduro, si eres el hijo maduro de Dios. Entonces mira lo que le hace, lo lleva al pináculo del templo. Te lo voy a explicar. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno. Lo lleva al pináculo del templo
Todos los días a las 9 de la mañana, los sacerdotes, los escribas y los levitas se reunían en el pináculo del templo a orar, mirando hacia el oriente, y oraban. ¿Para qué? Oraban, oraban a Dios y decía: Dios, envía al Mesías. Era una oración para que el Mesías venga. Se iban al pináculo del templo y oraban para que venga el Mesías. Y el diablo, ¿sabe lo que hace? Se lo lleva al pináculo del templo y le dice: escúchame, si sos el hijo maduro de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le saca el Salmo 91. Le cita el Salmo 91. Dice: porque Cristo está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el diablo a él? Tírate de acá, porque si te tirás de acá, los ángeles te van a salvar. Ellos van a ver que te tiraste y no te moriste, y te van a recibir como el Mesías. Y Jesús dijo: no, la única manera que me vean como el Mesías es que yo vaya a la cruz. ¿Sabes lo que el diablo le estaba diciendo? No, no necesitas ir a la cruz. Tírate de acá, que vean esta maravilla, que te tirás y los ángeles vienen y te rescatan. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Le estaba diciendo: no tenés que ir a la cruz para que te reconozcan. Tírate de acá, que te van a reconocer. Hijo maduro. ¿Sabes lo que es un hijo maduro? Un hijo maduro es una persona que sabe usar la palabra de Dios correctamente. No usa la palabra de Dios para hacer cualquier cosa. Oh, está en la Biblia escrita. No, cuidado. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció la gloria del mundo. Le ofreció de todo: riquezas, influencia, si me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Yo no le sirvo a los reinos del mundo y a la gloria del reino. Yo le sirvo a Dios. Un hijo maduro. Aquí está el modelo. Supo resistir a la prueba. Cuando tenía hambre, no falló. Cuando el diablo le dijo: elegí el caminito más fácil, no eligió el más difícil. Cuando le dijo: te doy todo, pero comprométete conmigo, le dijo: yo no me comprometo con él, yo le voy a servir solamente a Dios. Lucas 15 dice: ¿te acordás de cómo le dijo el padre al hijo mayor? ¿Cómo lo llamó? Hijo joven. Mira esto. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque al sinvergüenza que se fue le gastó toda la plata y ahora vuelve arrepentido. ¿Sabes lo que el padre dice? Este es el maduro. El otro que se me quedó trabajando, sirviendo, y ahora se siente como un siervo, como un esclavo, ese no. Este es el hijo maduro. Abrí la boca así y decía: ¿cómo? ¿Cómo? Recibió el perdón del padre. Mira lo que el padre le hace. Le dice: porque este es hijo maduro, sacad el mejor vestido, póngale y calzado en sus. Escúchame bien. Mira lo que significa esto en la cultura judía. El mejor vestido solamente lo llevaba el hijo del dueño. Pero mira lo que le dijo: pongan el anillo. ¿Saben lo que era el anillo? El sello de la chequera. ¿Saben lo que el padre le dice? Dale el anillo para que él haga negocios en mi nombre. Y el calzado en sus pies. Los esclavos no tenían calzado, los hijos tenían calzado.
Y después le dice, y el becerro gordo, mátenlo y comamos. Y el becerro gordo, escúchame bien, el becerro gordo era el animal que se sacrificaba cuando se consagraba al sumo sacerdote. En otras palabras, el Padre le devuelve el ministerio espiritual al hijo maduro. Le dio de todo, le dio el sello, le dio el vestido, le dio la cobertura, le dio zapatos para que camine y le devolvió su posición espiritual. ¿Sabe por qué? Simplemente porque se arrepintió y recibió el perdón. ¿Cuántos de nosotros, se acuerdan cómo ustedes eran antes de venir a Cristo? Sí, ustedes eran locos antes de venir a Cristo. Vivían la vida loca. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Y Jesús te qué? No solamente te perdonó, pero se olvidó. ¿Cómo? No le saques nunca una cuenta a Dios. No le saques nunca un recuerdo a Dios, porque Dios te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo me olvidé. Y me olvidó perfectamente. Mira, hijo, déjame terminar esto. Hechos 4 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, pero mire Bernabé, pero traducido es hijo de consolación, y hijo es hijo maduro. Bernabé era un hijo maduro. Recién se había, espera. Bernabé recién se había convertido porque se convirtió en el día de Pentecostés. Recién se había convertido, no era un discípulo, un apóstol. No, era uno de los que se habían convertido después del día de Pentecostés, pero él se hace hijo maduro de consolación. ¿Por qué? Porque tenía una heredad, la vendió y trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué generoso! No le importó la herencia que tenía, no le importó nada, era un hijo maduro. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿qué? Timoteo, y mire lo que dice, hijo. ¿Pero qué clase de hijo? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y también daban buen testimonio de él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Timoteo era un joven de edad, pero era un hijo, y Pablo lo vio. Y se dio cuenta que era maduro y dijo, te venís conmigo. Y Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo? Lo siguió a Pablo en lo peor. Lo peor. Después Pablo lo puso como pastor en Éfeso. Y era bastante joven. ¿Se acuerdan que Pablo le dice que nadie tenga a menos tú? Sí, pero era juventud de edad. Pero espiritualmente era un hijo. Romanos 8, ahora, ¿se acuerdan de esto? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos, ¿qué? ¿Qué son los hijos maduros? Los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos jóvenes. Ahí te hace un juego de palabras. Porque te dice, los hijos jóvenes saben que Dios es su papá, pero los hijos maduros son guiados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Viven bajo el señorío del Espíritu de Dios. Y los hijos jóvenes, también herederos de Dios y coherederos de Dios, sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe quiénes son los que padecen con Cristo? Los maduros. Los que... Ahí va. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación no de los hijos maduros. No, ¿saben cuántos mensajes yo he escuchado? Que la creación está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios. No. Los hijos maduros se tienen que manifestar. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos maduros de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, significa vestidos, cubiertos.
Ya no hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay de esta denominación, de la otra denominación, porque los que dividen a todos en grupos no son hijos más. Yo tengo la verdad. Inmaduro. Nosotros tenemos la sana. Inmaduro. Porque los maduros no dicen así. Para los inmaduros no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ah, no, acá las mujeres no predican. Inmaduro. No, yo no lo digo, lo dijo. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y eso es madurez. Eso es madurez. Ya estoy terminando. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo maduro. Y si hijo maduro, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si las herencias de Dios, los dones de Dios son dados a los más. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que todos vosotros sois hijos y sois hijos maduros de luz e hijos maduros del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos. Los hijos maduros son los que siempre miran y están diciendo, necesitamos discernir los tiempos. Son los maduros que disciernen los tiempos. No estamos durmiendo, estamos velando, estamos vigilando. Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos maduros se os dirige, diciendo, hijo maduro mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. El maduro no desmaya, no se rinde. Pasa por disciplinas de Dios, porque Hebreos te dice que Dios disciplina solamente a sus hijos, pero solamente el maduro no desmaya. ¿Es la cosa difícil? Sí, pero no aflojo. No aflojo, no me voy, me quedo. Y soporto y no desmayo. Termine, esta es la última. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo maduro. Hijo maduro. Yo no quise, no te voy a preguntar qué clase de hijo sos. No te lo voy a preguntar, porque ya le di, yo le pasé las notas al pastor José y él después les va a pasar las notas. Y ustedes van a poder leer todos estos versos y léanlo con un espíritu abierto. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que yo tengo que mejorar en mi vida, dónde tengo que madurar. Te voy a decir los peores errores que hemos cometido en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿Sabe cuál es? Y yo siempre pregunto a compañeros, ¿saben que los peores errores que hemos cometido no han sido errores de pecado, de caídas? No. Algunos de nosotros nos hemos cuidado y nos cuidaremos. Pero los errores más grandes, ¿saben cuáles han sido? Nos hemos apurado en tomar decisiones sin esperar en el Señor. Porque alguien vino y me dijo, escúchame, si no haces esto ahora se te cierra la puerta. Cuando yo cambié de actitud, porque le decía, Señor, se cierra la puerta, y como que el Espíritu Santo me dijo, ¿qué? ¿Quién la va a cerrar? Nadie tiene autoridad para cerrarte una puerta. Yo te la puedo cerrar, pero ningún hombre te la puede cerrar. Y ahí cambié. Porque tenía un terror de cometer, y el segundo error es el miedo de cometer un error. Eso es una falta de inmadurez. Es inmadurez. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si cometo un error? ¿Y si hago esto? ¿Y si no me sale bien? El hijo maduro no tiene temor de cometer un error. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo. No tenemos, primeramente esperamos en el Señor. Esperemos en el Señor, no te apures. A los que se van a casar, no se apuren.
A los que van a tomar una decisión, no se apuren. Dios no se apura. Los tiempos de Dios están en sus manos. Él tiene tus tiempos en sus manos. Amén. No te apures. Si yo me apuro, todas las veces que yo me apuré, cometí un error. Pero te voy a decir eso de cometer un error. Te voy a decir, Dios es tan bueno, es Padre. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios suple por tus errores. ¿Te lo explico? Dios dice, vas a cometer ese error, no te hagas problema, yo te tengo esto preparado. Dios suple, porque mis caminos están en sus manos. Algunos de nosotros tenemos testimonios de que hemos cometido errores, y después a las semanas y a los meses y algunas veces a los años, como que entendimos que Dios como que se glorificó en mi error. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque Dios le saca punta a todo. ¿Sabe cómo Pablo dice? Todas las cosas obran. Amén. Y cuando dice todas las cosas es... Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Uy. Qué misericordioso que sos. Escúcheme bien. En el reino de Dios, el reino de Dios está compuesto por hijos e hijas. ¿Me escucharon? No, espera. Porque nosotros nos llamamos un montón de cosas. En el Caribe te dicen, siervo, siervito, siervo. Y yo tengo ganas de decirle, no me llames siervo, yo no soy siervo, yo soy un hijo. Y soy un hijo heredero. Y soy un hijo legal, aleluya, comprado por sangre. No tuve tiempo para explicarte lo que significa la adopción, pero la adopción no es lo que nosotros llamamos adopción en la tierra. Porque la adopción es adoptar al hijo de otra persona. Y Dios, no. Yo no soy hijo de otro, yo soy hijo de Él. Él me adoptó. No tengo tiempo, que te lo expliquen acá, qué significa adopción. Adopción tiene que ver con madurez. Cuando un creyente madura y entiende, Dios nos adopta como sus hijos maduros. Eso es una enseñanza muy linda. Por eso te animo a que te preguntes, todos estos días, Espíritu Santo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? A mí me falta. Yo necesito más. Yo sé lo que me falta y lo estoy persiguiendo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando encuentro lo que me falta, después me voy a dar cuenta que me falta otra cosa. Y voy de una cosa a la otra. Hasta que el Señor me lleve a la gloria, todavía vamos a seguir madurando. Amén. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo. El más grande en el reino es el menor. Somos hijos y básicamente es así. ¿Es Dios tu padre? ¿Es Dios mi padre? Si Dios es mi papá y Dios es tu papá, somos hermanos. Una vez un hermano me dijo, tené cuidado porque tu esposa es hija del padre. Cuidado con tu suegro. ¿Me entendieron esa? Cuidado cómo tratás a la hija de papá porque el papá es tu suegro. Cuidado. El apóstol me dio permiso para reírme porque él me dijo que él se ríe también cuando él predica, entonces yo también. Amén. ¿Le podés decidir en tu corazón? Sin condenación. Sin condenación. De decirle, Espíritu Santo,
mostrarme lo que me hace falta para madurar. Yo quiero ser un hijo maduro, como Cristo Jesús, ¿sí? Antes de orar, quiero decirte que algunos de ustedes que no estaban, Editorial Peniel trajo mi último libro. Mi último libro se llama El Misterio Revelado, y en El Misterio Revelado hablo de lo que Dios estableció antes de la fundación del mundo para tu vida. El propósito de Dios no empezó cuando vos viniste a Cristo. Cuando viniste a Cristo te encontraste con algo que ya estaba determinado antes de la fundación de los tiempos. ¿Me entendés? Y Dios cumple con sus propósitos. La iglesia no se fundó en el día de Pentecostés. La iglesia se fundó antes de la fundación del mundo. Aleluya. Jesucristo fue el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Este es el misterio que Pablo habla. Pablo dice, esto no se lo reveló a los padres y a los profetas, pero me los reveló a nosotros. A mí me dijo, que soy el último. Claro, se lo llevó al cielo y le mostró toda la película. Y si querés aprender un poquito acerca de los propósitos eternos de Dios para tu vida, te animo a que leas el libro, pero léelo despacito. Léelo bien despacito y medítalo. Espíritu Santo, gracias por este momento que hemos disfrutado. Esta palabra es espíritu, es vida y es verdad. Que este espíritu sople sobre esta palabra que hemos oído, para que esta palabra se haga vida, se haga práctica, se haga comportamiento, cambie nuestras mentes en el nombre de Jesús. Y todos dicen